Bueno, estamos en la porción 38 y también bajo tormenta aquí, así que van de vez en cuando a ver que se apagan las luces o algo. Pero le damos un saludo a todos los que están online, sobre todo aquellos que no tienen tormenta. Y uno de los textos de la porción está en el Salmo 25. Y vamos a ver ahí un solo versículo de ese salmo que nos va a llevar a donde vamos a ir. Y dice ese verso, que es el verso número 1, dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Y hemos explicado en otras porciones que cuando nosotros leemos la Biblia en español, podemos ver la palabra alma, podemos ver la palabra espíritu, podemos ver la palabra mente, pero no quiere decir eso que porque en español se utilicen esas palabras, siempre va a ser el mismo equivalente en hebreo o en griego. Así que no podemos decir en español no se puede hacer, por lo menos las traducciones que tenemos, no se puede hacer decir, bueno, cada vez que hable de alma es esto, cada vez que hable de espíritu es esto, y cada vez que hable de mente es esto. No se puede hacer en español. ¿Por qué? Porque la usan de forma regada. E inclusive a veces lo pueden traducir como viento, lo pueden traducir como soplo, lo pueden traducir como aire, y así que respiración, y son tres palabras diferentes. Ahora, en este caso, la palabra que aparece ahí es la palabra nefesh. Y también hemos hablado de las diferentes palabras hebreas, que lo mejor es conocerlas en hebreo para poder entenderlas entonces en el Nuevo Testamento, en griego, o en español o en inglés que leamos. Ahora, la Biblia presenta al hombre en dos dimensiones generales. No quiere decir que solamente se puede ver en esas dos dimensiones, sino podemos decir general. Cuerpo, y a veces va a ser espíritu, a veces va a decir alma en español. En hebreo inclusive se puede decir que el hombre está constituido de cuerpo y está constituido de espíritu, ruach, o cuerpo y espíritu, y el hombre está constituido de neshama. Se puede decir esas dos cosas. ¿Por qué? Porque en ese uso determinado, tanto la palabra neshama como la palabra ruach va a hablar de algo general. No está hablando de algo particular. Por eso es que vamos a encontrar que la neshama está constituida de principalmente neshama, ¿ves? Ruach y nefesh. Y tú dices, pero ¿cómo la neshama va a estar constituida de neshama? No es lógico, ¿ves? Porque en español nosotros siempre utilizamos palabras, o en los conceptos, palabras diferentes. Por ejemplo, tú dices en español limonada y está constituida de ¿qué cosa? Limón, agua y azúcar. Limón se parece a limonada, pero no es limonada. Es limón. ¿Ves? Entonces siempre en español tratamos de utilizar. Si yo voy a hablar de los componentes de un concepto, yo voy a utilizar palabras diferentes. Pero en hebreo no es así. En hebreo yo puedo utilizar la palabra limonada, por ejemplo, y puedo decir que la limonada está constituida de limonada, azúcar. Porque la limonada como tal es un concepto de un limón que se le saca. ¿Ya entienden ustedes? Pero si yo lo hablo en concepto general, limonada entonces implica azúcar, implica agua, hasta hielito. Pero si hablo en el concepto limonada como un limón exprimido, pues es diferente. ¿Entienden ahí? Lo mismo sucede, yo puedo decir que la neshama está constituida de neshama, ruach y nefesh, espíritu, alma y mente, pero también puedo decir que el ruach está constituido de neshama, ruach y nefesh. ¿Están ahí conmigo? En algunos casos inclusive puedo decir que el nefesh está constituido de esas tres cosas, porque lo puedo utilizar de forma general o lo puedo utilizar de forma particular.
¿Ven hasta ahí? ¿Pueden entender conmigo? Entonces, cuando nosotros analizamos qué cosa es cada cosa, vamos a hablar hoy específicamente de Nefesh, porque ese verso dice: a ti, oh Señor, elevo mi Nefesh. Tú dices, bueno, espérate un momentico. Si elevo el Nefesh es porque no está elevado, ¿no? Es porque está abajo. Para poder elevarlo tiene que estar abajo. Entonces, en ese aspecto, no está hablando de todo, está hablando específicamente de algo que está abajo. Y hemos visto cómo el Nefesh, desde el punto de vista particular, el Nefesh es aquella parte espiritual del ser humano que se conecta con el cuerpo. Por lo tanto, es lo que se conecta con lo físico. Ahora, para poder explicar esto de lo que David quiere decir, tenemos que entender entonces cómo funciona la cosa. Tenemos un texto que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero quiero entrar ahí un poquitico más detallado, que está en Génesis capítulo 2, búsquenlo ahí, Génesis capítulo 2, el verso 7, que nos va a ayudar a entender mejor la cosa. Antes de ese, discúlpenme, vamos a leer en el propio Génesis, pero en el capítulo 1, y dice en el versículo 20, búsquenlo ahí un momentico, porque vamos a ver primero una diferencia que hay entre los animales y los seres humanos, para poder, porque eso nos va a ayudar mucho. Dice en el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres, ¿qué dice ahí? Seres vivientes. ¿Van ahí conmigo? Entonces, ahí aparece la palabra Nefesh. Pero, ¿de dónde salió ese Nefesh de los animales? ¿Qué dice él ahí? Produzcan, ¿qué cosa? Las aguas. No él, sino las aguas. Llegamos entonces al capítulo 2, el verso 7, y va a decir diferente. Dice: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Dios hizo al hombre, ¿ves? Del polvo de la tierra. Más adelante en otro versículo, no lo voy a buscar ahora para no enredarlo mucho, dice Dios a Noé que cuando se coma un animal, que no se coma la sangre, porque el Nefesh está en la sangre. Ahora dice aquí, teniendo ese concepto de que el Nefesh de esos animales, cuando dice Dios, produzcan las aguas, Nefesh con vida, pues entonces tienes que entender que esos Nefesh tienen sangre. ¿Van ahí conmigo? Porque si el Nefesh está en la sangre, pues entonces esos animales que creó, pues tienen sangre. ¿Van ahí conmigo? Ahora dice en el versículo 7 del capítulo 2, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir entonces? Que ya el hombre, si él formó al hombre del polvo de la tierra, el hombre está hecho, ¿no es así? Ahora, la palabra hombre es la palabra Adán, ¿no es así? Ahí diría entonces, y Dios formó al Adán del polvo de la tierra. Lo único asunto es que la palabra Adán está conectada con la palabra Dan. Por eso se dice Adán, Dan. Y Dan, ¿qué cosa es? Sangre. Por lo tanto, cuando Dios formó al Adán, necesariamente te está diciendo que este Adán tiene, ¿qué cosa? Sangre. Y si tiene sangre, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que hay en la sangre? El Nefesh. Así que cuando Dios forma a ese Adán, que es un Nefesh, porque tiene sangre, ¿a qué se parece ese Adán?
al animal. Tiene lo mismo que el animal. Pero mira lo que va a pasar. Y esto fue solamente en el caso de Adán. ¿Ves? En el caso del ser humano aquí adentro es una historia parecida, pero no vamos a meternos ahora ahí. Porque está en la barriga, ¿verdad? Pero ya ustedes por ahí pueden ir entendiendo algunas cositas. Dice entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló ¿en dónde? En su nariz. Para él soplar en su nariz, tiene que ser una nariz. Y para hacer una nariz, ¿qué tiene que hacer? Hay que respirar. Obligatoriamente. ¿Por qué el hombre respiraba? Claro, porque era un animal. Por eso es que el ser humano tiene un cuerpo animal. Y es similar a los animales. Hay alguna gente entonces que en ese concepto han dicho el hombre sale del mono. Porque cuando tú lo analizas, ¿a qué se parece el hombre? ¿A un animal? Claro que sí. Si tú analizas el hombre hasta ese punto donde vamos ahora, ¿qué cosa es el hombre? Un animal. Tiene nariz. Y si tiene nariz, respira. Porque para que esto sea nariz, tiene que respirar. Tiene nariz. Y si tiene nariz, ¿tiene qué cosa? Pulmones. Y para que los pulmones respiren y él sea un Adán, tiene que tener ¿qué cosa? Sangre. Y si tiene sangre, entonces ¿qué tiene? Nefesh. Está en el mismo rango del animal. Ahora, ¿qué cosa es un animal? ¿Cómo se relaciona un animal con este mundo? Los animales se relacionan con este mundo a partir de ¿qué? De los instintos. Tengo hambre, como. Tengo frío, me tapo. Quiero aquello, lo agarro. Me echan miedo, tengo miedo. Me quieren cazar, huyo. No me queda más remedio que no huir, me defiendo. Me pasan la mano, me quedo. Me abrazan, me quedo. ¿Me entienden ahí? Todo es a partir de ¿qué cosa? Respuestas de instinto. Tú dirás, bueno, pero las plantas también pasa algo parecido. No vamos a hablar de las plantas ahora, porque lo vamos a enredar. Pero no quiero meterme en las plantas ahora. En el caso de los animales, entonces, tenemos un ser que tiene esos instintos por la sencilla razón de que tiene nefesh. Y tenemos entonces al hombre que funciona igual porque tiene ¿qué cosa? Nefesh. ¿Van? Versículo 7 ahí seguimos. Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué quiere decir ahí? Neshama. Dios entonces ya lo metía en Nefesh. Por lo tanto, esta Neshama que está hablando ahí no es la Neshama que habla de todo. Es la Neshama. La particular. Dice, y sopló entonces en el hombre Neshama. ¿Y qué pasó? ¿Y fue el hombre un qué cosa? Dice nuevamente, un Nefesh. Y vuelve a utilizar la palabra Nefesh. Nefesh Hayá, pero bueno, no vamos a meternos en el Hayá ahora, vamos a meternos más en el Nefesh. Y fue el hombre entonces un Nefesh. Cuando tú tienes a este hombre que ahora es un Nefesh, ya no es igual que lo que era el animal. Porque el animal es animal, porque tiene Nefesh, pero ahora este es Nefesh, no porque lo produjo el agua, sino porque lo produjo el propio Dios. De la tierra, de la Adamá, no del agua, de la Adamá. Y lo produce el propio Dios, y Dios entonces le pone algo que lo convierte en un Nefesh. Pero este Nefesh es diferente. Porque ahora este Nefesh no solamente se va a mover por los instintos, sino que también se va a mover por otras características. Que tiene que ver entonces con emociones, valoraciones y otros detalles. ¿Van ahí conmigo? Entonces el hombre va a tener un problema. O pudiera tener un problema. Si él va a responder a partir de ese Nefesh, de esas características de Nefesh, que son de los animales, ¿a qué se va a parecer el hombre?
Y si él va a responder en las características de la Neshama que le dio la vida, que le dio el Nefesh, que lo convirtió en otro tipo de Nefesh, entonces va a responder, entonces ¿quién? ¿A quién se va a parecer? A Dios. ¿Van ahí conmigo? Ahora, una cosa que el hombre no sabe, pudiera saberlo, ¿eh? Tal vez Adán lo sabía, Adán sabía muchas cosas. Pero una cosa que el hombre no sabe es que en ocasiones esa repercusión que tiene tu cuerpo en ese nefesh que está conectado a ese cuerpo, pues va a influenciar grandemente en lo que es el hombre. Entonces tienes a un Adán que le dijeron, no comas de esto, porque este árbol es el bien y el mal. Desde el punto de vista físico, y hoy estábamos hablando de eso en la casa y ahorita estábamos hablando de eso por acá también, creo. Bueno, no sé si fue ahorita en el por qué hacemos lo que hacemos. Por eso le decía que una cosa se conecta con la otra. Muchas de las cosas que el hombre come influyen en su comportamiento. ¿Cómo se llama el medicamento que estábamos hablando por la mañana? Ahora nadie puede, ¿no? Onipatín, ¿cómo era? Omitin. Onapat. ¿Cómo? Ozempic. Es un medicamento que hasta el otro día se usaba para una cosa específica, pero ahora se usa para otras cosas más. Se usaba, por ejemplo, para el tema de hacer un efecto parecido a la insulina, pero no es insulina porque es una proteína. Entonces no hace el mismo daño que la insulina. Pero ahora se han dado cuenta que eso ayuda a bajar de peso. Y lo están aplicando para bajar de peso. ¿Por qué? Porque cuando tú te la inyectas, suda y baja de peso. No. No es eso. Es porque te invalida, te limita en esas cosas que son deseos. Hasta hace unos días la ciencia creía que en esa parte de los deseos el cuerpo no influía. Hoy en día te dan un medicamento, bueno, es que no lo creían porque simplemente no querían conocer lo que dice la Biblia, pero la Biblia lo enseña. La Biblia enseña, por ejemplo, por allá por Proverbios, que cuando tú tomas vino, alegra el alma. Tú dices, no, cuando tú tomas vino te emborrachas. No, cuando tú tomas vino, el vino como es disolución, por eso es que Pablo en una ocasión dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir que hay disolución? Que si tu nefesh está rigiendo tu cuerpo y tú entonces le aplicas una sustancia que invalida, que frena, que limita a ese nefesh, pues ¿quién entonces va a controlar tu cuerpo? A ti, a la persona, ¿quién lo controla? Esa parte nefesh que está conectada allá con lo otro, esa parte animal. Por eso tú ves que la persona se emborracha y ¿qué hace? Se convierte en un animal, pierde sentido, pierde el control, está ahí, tú hablas, pero no es como si al otro día ni se acuerda. Y se puede convertir inclusive en lo contrario. Bueno, hay una película de una novela muy famosa, ¿cómo se llama? El doctor Jack y Mr. Hyde, algo así. No me acuerdo ahora mucho. Que era un tipo que tomaba una bebida y se convertía en un monstruo. Y cuando se le quitaba el efecto, pues entonces era bueno. Por ahí tenemos después cosas modernas que han aparecido como el Hawk ese, ¿no? Que se toma una cosa y se convierte en un... Se toma algo, ¿no? O se pone bravo y se pone así. Y cosas, ¿ves? ¿Por qué? Porque siempre se ha sabido que hay sustancias que hacen eso. Ahora lo que pasa es que la ciencia, como pasa ahora como el debate presidencial. ¿Vieron el debate? Va a ser un acto ahí político. ¿Cómo es? Un window político. Pero en el debate, por ejemplo, uno lleva años diciendo, porque desde que este hombre empezó lo estamos diciendo, este tipo está mal. Ahora, este personaje se paró allí y hizo un papelazo que no hizo la vez pasada.
¿Por qué? Porque la vez pasada los medicamentos que le dieron, estos que estamos hablando, pues le dieron el efecto para que él pudiera funcionar parecido como a una persona cuerda. Pero con su edad hay determinadas limitantes, que también voy a hablar de eso, hay determinadas limitantes que al tener esas limitantes, pues automáticamente al darle los medicamentos ya no le funcionan, porque es tanto las limitantes que el medicamento no le ayuda con esas limitantes. Por lo tanto, llega y se para ahí y ya ahora sí no puede, porque tú no puedes pensar que se paró ahí sin tomar medicamentos. Él se lo tiene que haber tomado sus vitaminas, sus cosas y sus cosas por el médico, ¿me entiendes? Oye, mira, esto es lo que está funcionando. Vamos a ver si funciona. No funcionó. Posiblemente sin medicamento hubiera hecho un papelazo más grande. Pero con medicamento y todo, le hice ese papelazo. Y entonces ahora todo el mundo está alarmado con aquello. Todos los que nos decían que no, ahora están alarmados. Porque ahora dice uno de los representantes del Partido Demócrata, dice, no, espérate un momentico, vamos a reclamarle públicamente que tiene que retirarse. Ven acá, mi hermano, y tú no sabías la semana pasada eso. O sea, tú te enteraste hoy de eso, si nosotros lo estamos diciendo hace rato, y eso se veía. Una persona que se queda loca, se queda lela así, eso se sabía. Y no es malo, o sea, a mí me pasa como un periodista que escuché esta semana que dice, antes de hablar esto he tenido que pedirle perdón a Dios, porque estoy hablando de una persona mayor, que simplemente está limitada. Oye, ya te gastaste, estás gastado. No olvídate si es bueno o es malo. Entonces, estoy hablando de una persona mayor y tú dices, bueno, ¿hasta qué punto está bien criticar eso? ¿Hasta qué punto? Pero bueno, si el destino de un país depende de eso y de la humanidad, entonces hay que hablarlo. No te queda otro remedio que hablarlo. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que ese medicamento influye directamente en donde, en su nefesh. ¿Por qué influye en su nefesh? A través del cuerpo. ¿Entiendes? A través del cuerpo influye en su nefesh. ¿Por qué? Porque si el nefesh, como con la bebida, pierde el control sobre el cuerpo, pues entonces llega un momento que el cuerpo, él quiere hacer una cosa y no hace eso, hace otra. ¿Van ahí? Entonces, el nefesh tiene la característica de controlar el cuerpo y llevar el cuerpo. Y el cuerpo, como animal al fin, hay que, como decía como dice aquel libro famoso que me encanta, yo siempre hablo, y si hay una tía mía que ve este programa, ella va a decir, yo fui que te lo enseñé, porque ella fue la que realmente siempre me leyó ese cuento y siempre me regaló libros y siempre desde su niñez siempre le impactó ese libro, que es El Principito. Y tú ves que yo acá rato hablo del Principito. Por eso, porque es uno de los libros que no me lo leí porque yo no sabía leer, pero ni me gustaba leer. El primer libro que yo me leí fue la Biblia. Pero ella me lo leí, así que me lo aprendí. Y en El Principito hay una zorra. Y la zorra llega un momento que le dice al Principito, el Principito dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo tener una amistad contigo? ¿Cómo puedo? ¿Y qué dice la zorra? Domestícame. Si tú me domesticas, entonces tú serás para mí el único personaje. Y yo seré para ti la única zorra. Entonces, ¿qué tienes que hacer conmigo? Domesticarme. Pero si tú no me domesticas, entonces yo no sé ni a qué hora tú vienes, ni a qué hora tú vas, ni si tengo que estar alegre, no puedo tener relación contigo. Yo seré una zorra más y tú serás un muchacho más, uno más. Entonces, lo mismo sucede entre el nefesh y el cuerpo. El cuerpo es un animal que el nefesh necesita, ¿qué cosa? Controlar. Claro, para eso tiene entonces neshama y tiene ruah. Que no voy a hablar de eso ahora, pero es la neshama y el ruah la que le va a dar al nefesh la posibilidad de controlar eso. Por eso el hombre sin ruah está perdido. Ahora, cuando una persona es joven, un niño, por ejemplo, el niño nace y en esos primeros años de la niñez, su cuerpo y su nefesh están separados. Separados no porque estén fuera, sino porque
como están acabados de comenzar, no hay, el niño tiene que aprender. ¿Qué tiene que aprender? A caminar y todo eso. Bueno, ¿por qué está aprendiendo a caminar? Porque está aprendiendo a controlar su cuerpo. Es como cuando tú te sientas en un carro que tienes que aprender. Tú no te sientes en un carro y sales y manejas. Tú te sientes en un carro y yo me acuerdo que el primer carro que yo me senté, por poco le parto el timón. Todo el mundo ha pasado por eso. Te sientas ahí, tú no quieres soltar el timón. Espérate, estoy relajado. Ya a la vez que pasan los años, tú aprendes a manejar tu cuerpo. Lo mismo sucede, el niño entonces, a medida que va creciendo, va aprendiendo a controlar su cuerpo. Pero su cuerpo, ¿qué cosa es? Él no ha entendido todavía que su cuerpo necesita ser domesticado, no controlado. Entonces, toda tu vida te pasas controlando tu cuerpo, el cuerpo controlándote a ti, tú controlando al cuerpo, pero no has entendido que tienes que domesticarlo, porque la única forma que tú tienes de entender que tienes que domesticarlo es con el espíritu. Porque ¿qué diferencia hay entre controlar y domesticar? Mucha. Controlar es, vamos por aquí, vengo por acá. Punto. El cuerpo entonces dice, no, yo no quiero. Y tú que sí, y empieza una vez, un que sí y un que no. El domesticar, ¿qué cosa es? Que llega un momento que el cuerpo empieza a funcionar en conexión total con el nefesh. Entonces, hay un momento, pudiéramos interpretarlo de esta forma, hay un momento entre el nefesh y el cuerpo que se conocen, y van a entender ahora el libro de Cantar de los Cantares. Hay un momento en que el cuerpo y el nefesh se conocen, nacieron, ¿ves? El niño nació, se conocieron. Mira, te presento este cuerpo. ¿Ves? Y el niño nace. El cuerpo hace ¡guau! Él quiere decirle a la mamá, mamá, tengo hambre. Pero el cuerpo no sabe decir tengo hambre. Entonces él no sabe cómo. Porque él quiere decirlo, pero no puede. Entonces, muchas veces los padres se alteran, los vecinos se alteran. Todo el mundo. El padre a veces no se altera por el amor que tiene. No porque entienda ese proceso. Pero a veces hay un vecino, un amigo que está en la casa y está, oye, ese niño me tiene alterado. Claro, porque como no tiene el mismo amor, el mismo compromiso de los padres, pues simplemente se altera porque eso es locura. El niño quiere hacer una cosa y no puede. ¿Por qué? Porque está el nefesh tratando de darle, ¿cómo se llama? Controlar su cuerpo. Pero a base de control, a base de fuerza. Entonces el padre viene y le dice, si no haces esto, no tienes esto. Entonces, ¿qué hizo? El padre le dio los recursos, que tiene que hacerlo, le dio los recursos, ¿para qué? Para que él controle su cuerpo. Entonces, el otro día a Elín me puso un video que yo me reí, porque era un muchacho imitando a los niños cuando son chiquitos, que tú le das una galletita, tú lo regañas, y entonces el letrero decía, en el video el letrero decía, cuando tu mamá te regaña y después te pone a comer. Entonces la mamá que regaña al niño, le da cuatro nalgadas, que sea, y ahora te sientas y te la comes. Pero tú, niño, no puede, no puede llorar, no quiere llorar, pero a la vez quiere comer, porque si no como me regañan, pero no tengo ganas de comer, y yo... Tú dices, bueno, pero... ¿What? Y eso es lo que pasa, ¿eh? Te ponen, estás en ese... Entonces llega un momento que la mamá le dice, si no esto, no esto. Ya, entonces ahí dice, aquí no queda más remedio que control. Oye, el cuerpo tiene que hacer lo que debe. Hay niños, por ejemplo, que están hasta los 20 años y se hacen pipí en la cama. ¿Por qué? Porque no han logrado controlar su cuerpo. Un buen día le dicen, tú te vas a ir con tus amiguitos para un campismo o para un camping. Si te orinas, vas a pasar una pena. Y el niño dice, no me importa. Llega al camping, se orina, todo el mundo empieza a burlarse y él dice, bueno, espérate un momento, ya aquí, ya esto. Y a la otra noche se mete toda la noche sin dormir porque no quiere orinarse. ¿Qué está haciendo? Luchando por controlar su cuerpo.
hasta que logra controlarlo. Y de buena vez me dice, mira, ya el niño dejó de orinarse. No, no dejó de orinarse. Él ahora controla. ¿Van ahí conmigo? Entonces, primero viene una etapa de que se conocen. Después viene una etapa de amistad. El cuerpo y la nefesh empiezan a tener amistad. Y a ver, como hacen los amigos. Compartimos. Yo te doy, tú me das. Nos queremos. Ya tenemos que vivir juntos, no queda más remedio. Están en esa amistad. Después entonces pasan de amistad a noviazgo. ¿Van entendiendo el libro de Cantares? Cantar de los Cantares, ¿qué cosa es? La muchacha que encuentra a su amado, ¿ves? Ella lo vio y se enamoró, pero todavía no era, ¿ves? Hasta que él no vino, ellos no eran nada. Entonces empieza él a cortejarla, ella le hace una ceñita, él le hace otra ceñita, pero que sí, pero que no será, ¿ves? Y se van acercando un poquito más hasta que ella, las mujeres tú sabes que son, hasta que ella es así, le coge la mano. Ya, un error. Y él se deja coger la mano y dice, aquí hay algo. Sí, así es el bobo, pero con la mano no la suelta. Y ya dice, ya empezó otra cosa. Ya esto es otra cosa. ¿Qué pasó entonces? Empieza un noviazgo. En el noviazgo muy pocas peleas. ¿Ves? Todo está bien, te quiero. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, bueno, esta es mi oportunidad de controlarla a ella. Y el nefesh dice, esta es mi oportunidad de controlarlo a él. Yo lo voy a cambiar a él, piensa ella, y él que dice, yo la voy a cambiar a ella. O yo la quiero a ella así. O sea, yo quiero que sí, que ella sea así, independiente, que sea, ¿ves? Que tome decisiones. Y ella dice, él tiene estos problemitas, pero yo se los voy a cambiar, ¿verdad? Cuando él entre. Porque es lo que necesita ayuda, él necesita un cambio. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué pasó con el hombre? No cambia. ¿Qué pasó con ella? Sí cambia. Entonces cuando ella cambia, el cuerpo dice, pero esto no lo había esperado. Yo quería una mujer independiente, y ahora resulta ser que ella, ¿y qué tú haces? ¿Y a dónde tú vas? ¿Y a dónde tú me vas a llevar? Y no me has llevado a ningún lado, pero ¿a dónde tú quieres que te lleve? No sé, llévame. Esas cosas, ¿ves? Pero por otro lado, entonces ella dice, mira, ahora te va a gustar esto. Y él dice, no, a mí no me gusta eso, yo lo que quiero es ir a pescar. Pero mira, vamos a arréglame el bombillo. Sí, mañana. Pasa un mes, un año y no arregle el bombillo. Y no lo va a arreglar. Hasta que el bombillo se caiga y se rompa, a lo mejor va y desde el piso alumbra, pero no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque son sus naturalezas. Entonces el nefesh tratando, ¿ves?, de cambiar el cuerpo, y el cuerpo haciéndose el que no cambia. Haciéndose el que sí, porque él la va a engañar a ella. En el noviazgo todo el mundo se engaña. El noviazgo es mentira. El noviazgo es para engañar. El noviazgo de hoy, el noviazgo de antes no era así. El noviazgo de antes era, ya está casado. Pero el noviazgo es un contrato. El noviazgo de hoy no. A veces el noviazgo antes ni se conocía. Para que sepa. Bueno, en el noviazgo de hoy no. El noviazgo de hoy yo te hago una ceñita, tú me haces una ceñita, nos conocemos. Y ahora tú dices, vamos a cambiarlo a él. Y viene todo ese proceso. Él no cambia y ella sí cambia. Pasa eso entonces en esa etapa de noviazgo de la nechama y el cuerpo. Que el cuerpo entonces no cambia. Él sigue imponiéndose. Y ella, que parecía que iba a controlarla a él, pues no, ahora ella empieza a ceder. Y ahí empieza una lucha, porque al final de la jornada ella va a querer controlar. De hecho, muchas controlan. Ella quiere controlar, pero ella va a controlar entonces, ¿cómo se llama? Por debajo del telón, solapado. Pero él necesita que otro control, no ese control. En cuanto a la nechama y el cuerpo, no voy a pensar ahora que tiene que controlar a tu marido. Entonces, viene ese proceso de noviazgo. Primero conocerse, después noviazgo. Ahora viene el proceso entonces de ¿qué? De casarse. Ya ella se da cuenta que no puede vivir sin él. Él se da cuenta que no puede vivir. Vamos a hacer esto legal. Ya, hay que casarse.
¿Por qué? Porque ahora vamos a tener planes. Empiezan los planes. La Neshama tiene sus planes, él tiene sus planes, el cuerpo tiene sus planes, y entre los dos van a llegar a grandes líneas. Y efectivamente, vienen muchos planes, pero esos planes son en función de ¿qué? De ellos dos. Aún cuando piensan tener hijos, pero todavía los hijos no han llegado. ¿Qué cosas son los hijos? Hablamos en una ocasión. Todas esas acciones que empiezan a aparecer entre el cuerpo, todas esas consecuencias. Entonces van a haber hijos que son consecuencias buenas, van a haber hijos que son consecuencias malas. Y a esos hijos hay que ver cómo se controlan, cómo se hacen, cómo los crío, cómo los llevo, cómo los hago. Que son todas las situaciones que aparecen. Ahora, después viene otra etapa en el matrimonio, que es esa etapa ya adulta, donde empiezan o sea, la conexión ha sido tanto, que si antes estaban en eso y no podían, ahora no pueden estar uno sin el otro. Son esas conexiones que no pude dormir nada porque te fuiste para Cuba y no dormí. Y tú dices, oye, pero la cama esta. Y empiezas a vuelta y la cama no se acaba. Y tú dices, oye, pero esta cama está más grande que lo normal. ¿Me entiendes? Entonces, viene ese, ¿cómo se llama? Ese periodo en que entonces el cuerpo y la Neshama ahora están mucho más. Sin embargo, es el momento donde la persona va a morir. En algún momento. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que zafarse del cuerpo. ¿Van ahí conmigo? Entonces, ese es el cuadro general. Ahora, si el principio es peligroso, doloroso, dañino, el final también. ¿Entienden? Por ese proceso. Y cuesta trabajo entonces, si antes, por eso es que yo decía en el por qué hacemos lo que hacemos, y mira cómo se conecta con esto. Los jóvenes, ¿por qué no les importa morirse? Porque su relación con su cuerpo, en la Neshama y su cuerpo, ¿cuál es? Hay que tirarse, ¿cómo se llama? De un... ¿Cómo se llama eso? Un trampolín, no, ¿cómo se llama? De un zipline de eso, una montaña rusa. Y el joven, yo sí quiero. Oye, pero eso mira que un tornillo zafado. ¿Viste eso? Ahora tú le dices entonces a un adulto, tírate, lo primero que dice, ¿y si se zafa eso? Oye, pero mira el tornillo gordo. Eso no se va a zafar nunca. No, pero ¿y si se zafa? ¿Y si salgo yo por allá? ¿Por qué? Porque está pensando en qué cosa, no se da cuenta por qué lo está pensando. Pero lo que lo está llevando a pensar así es esa unión entre su cuerpo y su Neshama que está teniendo él. Ahora, si el cuerpo tiene esa parte animal, esa parte Neshama, porque esa Neshama que entonces tiene el hombre tiene partes que son de Dios disculpe, Nefesh. Ese Nefesh del ser humano, como no vino como el Nefesh de los animales, tiene características de la Neshama que Dios le puso y del Ruach que Dios le puso. Pues entonces, esa Neshama que está interactuando con el cuerpo no es la misma Neshama de los animales. Tiene características que son iguales, pero tiene otras que el animal no lo tiene. ¿Cuál es el peligro en todo eso? En que esas características que son iguales a los de los animales predominen, los instintos y todo eso, predominan sobre las características que tienen que ver con esa imagen que Dios le ha dado, con esa forma que Dios le ha dado, que tiene que ver entonces con él, con su Neshama. Y hay un conflicto entonces ya no entre el cuerpo y la Neshama, sino en la propia Neshama, entre aquellas cosas que le llevan por los instintos y aquellas cosas que le llevan, vamos a decirlo de alguna forma para que se entienda, por las emociones. Emociones buenas. Por la parte negativa y la parte positiva. ¿Van ahí? El ser humano entonces va a tener una lucha entre esas dos cosas. Ahí abajo, no estamos hablando de la otra parte de Ruach, estamos hablando ahí abajo.
¿Por qué? Porque tienes uno que está ahí directamente en la frontera con el cuerpo y tienes otro que está en el mismo ángulo, del otro, pero en contacto con la Neshama. Tienes características que están en contacto con la Neshama y a la vez con las otras partes del Nefesh, y tienes esas otras partes del Nefesh que están en contacto con el cuerpo y en contacto con esta parte del Nefesh. ¿Van ahí conmigo? Si yo lo fuera a dibujar, sería como una Z así aproximadamente, ¿ves? La parte horizontal de la Z sería esos dos ángulos del Nefesh. Lo que va para arriba sería lo que conecta con la Neshama, y lo que va para abajo lo que conecta con el cuerpo. ¿Van ahí conmigo? En ese medio, en esa línea horizontal, se forma el problema. Por eso es que Pablo en una ocasión dice: lo que quiero hacer no lo hago, y mi cuerpo se rebela contra mí. Y ahí es donde el Ruach va a jugar un papel muy importante, porque es el que va a permitir esa conexión con la Neshama. Esa conexión con lo que Dios está poniendo en ti. ¿Van? Por eso es que hoy en día el cristianismo, cuando entiende todas esas cosas, los teólogos, lo primero que tienen es que reestructurar toda una serie de conceptos completos, desde pecado hasta muchos conceptos. Y no es que no exista, es que es entenderlo mejor, para buscar o para caminar en una edificación personal mejor. Entonces, Dios le da a esa Neshama, nos quedamos, y ahora en otro nombre. Dios, me imagino que se me vea bien, ¿eh? Sí, sí te ves. Dios entonces le da al Nefesh, a través de la Neshama, esa conexión, se la enriquece. ¿Se la enriquece a través de qué? Primero, a través de la información que Dios te va a dar, a través del entendimiento, porque el Ruach tiene que ver con esa parte de entendimiento, inteligencia, tiene que ver con todo eso. Y te va a través de todo eso a darte una información profunda, detallada, pero a la vez va a ir guiando a aquella área del Nefesh que se conecta con lo de arriba. Y le va a dar entonces en esa información, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de los mandamientos? ¿Por qué Dios le dio mandamientos? Porque a Dios no le gusta que el hombre haga cosas malas. ¿Y por qué esto es malo y esto es bueno? ¿Qué hay de malo y qué hay de bueno? Por ejemplo, cuando Adán pecó y comió el fruto, ¿qué dice la Biblia que pasó? Adán come el fruto, y Dios, cuando él peca, y se esconde de Dios y Dios aparece, Dios le dice: porque será uno, ya es uno como nosotros. Bueno, espérate un momentico. Entonces, si tú tienes lo mismo que tiene el fruto, ¿tú no eres malo? ¿Dios no está en pecado? No, el asunto es que Dios tiene control sobre esas cosas. Y el ser humano no tiene control sobre esas cosas. Por esa tripartita forma del hombre. Entonces Dios le da al hombre mandamientos para que el hombre, a través de los mandamientos, pueda no tan solo saber si está mal, si está desconectado completo de este mundo y no puede controlar nada, porque si tú tratas de hacer las cosas y tú no puedes, entonces hay algo que está en ti mal. ¿Entiendes? Si ahora, por ejemplo, mira tú qué sencillo, hay que orar por la mañana, y tú pudieras no orar por la mañana porque no te acuerdas, tú pudieras orar por la mañana porque no tienes tiempo, tú pudieras no orar por la mañana por muchos factores. Pero si tú empiezas a no orar por la mañana porque tú piensas que no es importante, si tú empiezas a no orar por la mañana porque simplemente tú crees que eso es malo y que lo bueno es no hacerlo, y quieres justificarlo eso, es más, tú quieres convencer a los demás de que eso no hay que hacerlo, y ahí tú te das cuenta que hay algo que está funcionando mal. Si tú simplemente no puedes, tú lo que tienes que entrenarte para lograr eso.
Pero una cosa es que tú quieres hacerlo y no, y te cuesta trabajo y otra cosa es que simplemente tú lo rechazas. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de los mandamientos, tenemos inclusive un devarín que dice, no matarás. Pero no estaba Pablo aceptando la muerte de Esteban y no había pedido carta para ir a coger presos a los otros y matarlos también. Ahora, Pablo, ¿por qué está haciendo eso? ¿Porque está en una guerra, lo están atacando y se está defendiendo? No. Él lo está haciendo porque él quiere matar a esa gente. Entonces dice Pablo, bueno, el mandamiento dice que no y yo estoy buscando la justificación para que sí. Hay algo que está funcionando mal. Yo hago todo lo demás, pero en ese punto fallo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, cuando eso ocurre en algún mandamiento, tú te das cuenta que hay algo que está mal. Pero cuando eso no ocurre y tú simplemente quieres, te estás esforzando para hacerlo y no te sale, o poquito a poco va lenta la cosa, ¿ves? Va aumentando. ¿Para qué Dios te da el mandamiento? Para eso, para que tú lo hagas, para que tú tengas dominio propio, para que tú vayas controlando, para que tú vayas ejercitándote eso. Por eso Pablo en una ocasión habla de que esto es como un atleta que está en una carrera y se entrena y se prepara ¿para qué? Para ganar. Fíjate que Pablo en una ocasión dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que estoy luchando por alcanzar la estatura de Cristo, de ese varón que es perfecto. O sea, quiero llegar allá. Entonces, ¿Pablo estaba en pecado porque no había llegado? No. Pablo está en pecado si él dice, no, a mí no me importa llegar allá. No, pero ¿para qué yo tengo que llegar allá? Eso no es importante, eso no es... Es más, ¿y para qué ustedes lo hacen? Eso, olvídate de eso. No es lo mismo, son situaciones diferentes. Eso es practicar el pecado. Ahora, Pablo no está practicando el pecado, Pablo se está esforzando por alcanzar eso. ¿Cómo tú te esfuerzas? Dominio propio. ¿Cómo un deportista se entrena? Con dominio propio. Tiene que ir todos los días a entrenar, tiene que ir todos los días a correr, tiene que ir todos los días a hacer lo que tiene que hacer, tiene que practicar la técnica, tiene que hasta perfeccionarla y lograr ganar. ¿Me entienden la cosa? Entonces, en función de eso, es que la Neshama, el Nefesh, empieza a lograr un control efectivo del cuerpo y de esa otra parte del Nefesh, y no empieza a ceder ante eso. Una persona, cuando se convierte, empieza ese proceso. Cuando tú no te has convertido, tú no estás en ese proceso. Esa pelea no existe, ya tú la perdiste. Esa pelea no existe. No existe esa pelea porque tú la perdiste. No la tienes. Lo que está funcionando en ti, ¿qué cosa es? Los instintos. Y aquellas emociones que pudieran estar de eso, están guiadas por los instintos, no son emociones genuinas. Por ejemplo, si nosotros estudiamos, y eso es lo que le pasa a la psicología hoy moderna, que la psicología moderna, ¿quién es el padre de la psicología moderna? Le dicen por ahí. Freud. ¿Y quién era Freud? Un judío que sabía todo esto. De esto hablando. Y lo que hizo fue aplicarlo a la psicología. Pero como a ese judío que le está aplicando eso a la psicología, no simplemente era un judío lai, por un lado, sino también, lai quiero decir que era un judío a media, en cuanto a practicante y a estudio, pero ya con lo poco que él sabía y con lo poco eso, ya impactó en la psicología. Porque viene eso de la enseñanza bíblica. Sino que también, al no tener a Cristo, le falta la piedra angular. Hay muchas cosas que no la va a entender. Entonces, la psicología de hoy empieza a entender muchas de esas cosas, pero no la entiende completamente. No llega a armar el rompecabezas completo. En primer lugar, porque él no cree que exista... Él nada más que considera auténtico cuando la psicología habla de tu mente, tus emociones o tu alma. Lo que está hablando es de esa parte del nefesh que es igual a la de los animales y que controla lo otro. Entonces no está hablando, por ejemplo, de una Z. Está hablando de una U al revés, donde todo es para abajo. Y no hay conexión ni con el Ruga,
ni hay conexión con la Neshama. Es una U virar y todo es ahí abajo. Y todo tiene que ver con lo que está en el cuerpo y todo tiene que ver con lo físico y todo tiene que ver con eso. ¿Entienden ustedes? Y Dios quiere entonces una de esas patas de la U, virarla para arriba y conectarla. Y ahí viene ese dilema. Ahora nosotros, volviendo al Salmo donde comenzamos, dice el Salmo 25, versículo 1, donde comenzamos. ¿Qué dice David? A ti, oh Señor, elevo mi alma. ¿Cómo eleva su alma? Conectando la parte de su alma que se debe conectar para arriba, hay que virarla para arriba. Entonces, a veces las personas no entienden el juego que ocurre ahí. Porque ¿qué diferencia tiene David con el cristiano de hoy? Mucho. Que David está intentando hacer eso, pero no lo puede hacer completamente. Porque falta ¿qué cosa? El espíritu. Falta una acción sobrenatural que necesita el hombre. ¿Para qué? Para virarle esa pata para arriba. Entonces, ya nosotros tenemos el recurso sobrenatural de virar la pata para arriba. Cuando tú vienes a Cristo, automáticamente empieza la Z. Lo que pasa es que es una Z con una pata para arriba chiquitica. O media ahí. Entonces, tenemos que lograr que esta que está para abajo no dé órdenes, no sea la que mande, no sea la que dirija. Ahora, vivimos en un mundo que está diseñado para enriquecer eso. ¿Cómo enriquece eso el mundo? Con los hábitos. Tú llegas a la escuela, por ejemplo, mira este hábito. Tú llegas a la escuela de niño y se supone que en la escuela tú vas a aprender y eso va a ser bueno para tu vida, ¿no es así? Eso es lo que dice todo el mundo. Sí, pero el sistema educativo está fomentado y fundado sobre un principio que se llama competencia. O sea, tú estás en competencia desde que llegas a la escuela. ¿Por qué? Porque tú tienes una calificación que alcanzar. Y aunque eso parece bueno desde el punto de vista evaluativo, pero desde el punto de vista psicológico, te crea, te moldea para competir. ¿Estás compitiendo contra quién? Contra el maestro. Hay sistemas donde tú estás compitiendo contra el maestro. Porque el maestro tú lo interpretas como una persona que quiere descalificarte y tú tienes que calificar. O sea, cuando yo le dé el examen, él es malo, él es esto y lo otro, porque me va a desaprobar. O ese maestro no sirve. Tu mente, a lo mejor el maestro tiene la mejor intención del mundo, pero el sistema te lo puso ahí como tu enemigo. Entonces después el maestro viene, ay, mira, tú crees, tú eres muy bueno, tú vas a ser tremendo. Es un maestro que tiene buena conciencia. Y tú, yo sé que tú puedes, yo sé que tú es. Pero para la próxima, ahora suspendiste. ¿Y qué tú haces? Te pones bravo con el maestro. Por dentro, por fuera tú estás bien, porque no te pones por... Pero por dentro, me suspendiste, qué malo, esto, lo otro. ¿Me entienden ahí? Entonces, ¿qué pasó? Que te estás criando en un ambiente que lo que te está desarrollando es la pata que va para abajo. Tú dices, bueno, a mi niño no lo voy a llevar a la escuela, le voy a poner homeschool para que no tenga esa competencia. Y tiene otro sistema en el homeschool. Pero entonces le pusiste un muñequito. Y el muñequito del celular o de la televisor, en un momento determinado, empieza a mostrarle situaciones de interrelaciones ahí que él empieza a verla como normal. Y son situaciones que no son normales, son anormales. Un muñequito, por ejemplo, sencillo, donde un padre regaña al niño y el niño se pone bravo con el padre. Y tú dices, ay, mira qué muñequito más lindo. Pues bueno. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo una cosa que pusieron, no me acuerdo si se lo pusieron a uno de los sobrinos o a quién se lo pusieron. Que es una vieja coreana, china, o no sé, a lo mejor, que tiene una bola de arroz, como un mochi. Y ella, lo de eso, lo otro, y es como un niño. Un buen día se lo comieron. ¿Tú crees que el niño entendió que eso es? Porque la bola habla y se ríe y llora y abraza y todo. Y es el niño de la vieja.
¿Tú crees que un niño, que su cerebro no se ha amoldado todavía, él puede entender lo que tú estás entendiendo de la enseñanza que tiene aquello de que... Aunque después vino otro, le hizo otro muñeco con otra bola y le hicieron otra a la vieja para que estuviera tranquilo. Eso en la vida real es una vieja loca. O sea, aterrizando en la tierra, una vieja loca que piensa que la bola es un niño y la bola no es un niño, y eso es lo que es el cuento. Pero desde el punto de vista del cerebro del niño, ahí hay una serie de fenómenos que él no entiende, los asimila y cree que eso es lo que es. Y empieza a imitar emociones y cosas que están en el muñequito, pero no están en la vida real. ¿Están ahí conmigo? Otro ejemplo. Tenemos las famosas telenovelas. Tengo una telenovela, yo quiero ver la telenovela. Ahora no, porque ahora tiene el celular y le ponen al niño un celular y escapa. Pero en otra época el niño tenía que espantarse de la telenovela con el padre. Entonces, la telenovela que ellos ven, las telenovelas son un desastre hasta el último capítulo. En el último capítulo los malos se vuelven mongos y el bueno se vuelve inteligente, pero los 99 capítulos anteriores el bueno era normal y los malos. Y la gente, tú sabes que cuando el bueno hace una cosa y el malo quiere matar al bueno, la cámara le pone y dice... Pero en la novela nadie se dio cuenta que el malo puso esa cara. Tú sí te diste cuenta porque el televisor te enfocó y el malo... Todas esas emociones el niño las está captando. El adulto también le hace daño, pero el niño que está en formación, su cerebro está creando red neuronal, pues está creando redes en función de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que normalmente ya la patica del Nefesh que estaba para abajo, hay casos que hasta le cortan la pata. Con todas esas locuras. E inclusive tienes un niño que todo está bien, todo está perfecto, lograste la mejor escuela del universo y lo llevaste. ¿Tú no te ha pasado eso? Y un buen día llega el niño a la casa y hace así. ¿Y de dónde aprendió eso? Todo el mundo sorprendió. ¿Dónde aprendió eso? Bueno, nada, otro niño que tenía otros hábitos llegó allí y se lo enseñó y ahora viene hasta diciendo malas palabras, diciendo esto, o interpretando las cosas de una forma, o imitando al otro. Entonces vivimos en un mundo, producto al príncipe de este mundo, ahora sí. Ahora sí estamos en Cuba. ¿Y qué pasó? Se le acabó la carga al teléfono. No sé por qué eso nunca se ha acabado. Tanto llevo yo hablando. Sí. Yes. Quita el tuyo. Bueno, entonces. Bueno, voy a terminar con eso. Entonces, ese Nefesh que está en medio de ese proceso, que lo está viroteando, lo está jorobando, lo está descalificando, lo está ahogando, pues en medio de eso, Dios, a través de Rúa, va a enderezar la pata. Pero tú tienes que quererlo y tú tienes que hacerlo. Por eso es que dice David, elevo mi Nefesh. O sea, yo estoy en función. Yo tengo que darme cuenta de la necesidad que yo tengo para entonces poder subir eso. Así que les voy a dejar entonces con esa exhortación. Trabaja. Concéntrate. Piensa que lo que puede ser de mucha bendición para ti, que es el Nefesh, se puede convertir en un enemigo si no se moldea, si no lo elevas. Amén. Bendiciones entonces para todos en medio de esta oscuridad.